Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Tema, en ausencia temporal, o mejor dicho, por unos minutos, de nuestra compañera Berenice Telles, permítame iniciar con la información. Bien, vamos a empezar tocando un tema muy interesante que está sucediendo hoy, 1 de diciembre del 2021, en lo que viene siendo la región sureste de México, con la reunión de los gobernadores del sureste con el embajador de Estados Unidos, pues el señor Ken Lee Salazar. Es un tema sin duda interesante, desde luego tiene muchas aristas para interpretar, para pensar también. Si es producto de la reunión que tuvo recientemente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en dos organismos, tanto en la ONU como con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? En este tema suena un poco raro, un poco interesante, vamos a decirle también, porque está sucediendo en una temporada ya a finales de año, pero muy pronto o muy rápido después de estas dos reuniones. Quiero decirles que esta es la segunda reunión. La primera fue en Tabasco. ¿Y quiénes son los asistentes? Esto es, vamos a decir, la pregunta interesante y los temas que se están manejando. El primer tema que se está manejando, obviamente, es el medio ambiente, el desarrollo sustentable, y el segundo, que yo lo pondría en primer lugar, la economía digital. Y desde luego el corredor transísmico. El corredor transísmico e incentivos fiscales en esta reunión que se está tocando para el sureste de México, ¿no? Desde luego que tenemos también otros temas interesantes en este mismo ámbito, como viene siendo el combate a la pobreza, el crimen organizado y el desarrollo sustentable en el ambiente también de lo que vienen siendo las comunidades indígenas. El otro tema interesante es dónde se va a plantear este modelo de desarrollo. No creo que en México propiamente, más bien yo creo que se llevaría hacia Centroamérica, hacia el segundo patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Este es un tema, desde luego, sumamente importante. Quiero comentarles que la primera reunión fue el 20 de octubre del año pasado, perdón, del octubre pasado, y este tuvo lugar en Villahermosa. Un factor clave aquí, obviamente, es el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. ¿Qué papel va a jugar este grupo en este nuevo panorama internacional? Esta es la pregunta que debemos contestarnos. ¿Y cuáles son los problemas económicos que se van a atender? Desde luego el freno de la migración, tanto de Centroamérica como del resto del mundo, que es el paso para Estados Unidos. Por otro lado, el tema, vamos considerándolo, que es precisamente el tema del liderazgo que se está tomando la región y sobre todo Centroamérica en la cuestión del control de la economía de la migración y los temas ambientales. Por otra parte, el liderazgo que está tomando desde luego nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en este nuevo panorama internacional que se está dibujando para América Latina y para Centroamérica, donde el presidente López Obrador asumió prácticamente el liderazgo hace unos días en la propia ONU y donde expuso los temas más interesantes que son, como viene siendo, el combate a la pobreza. El combate a la pobreza con programas de meter en este tema es qué papel va a asumir la Casa Blanca en este nuevo combate a la pobreza en Centroamérica como freno, como estrategia de lo que viene siendo la migración de Centroamérica y del resto del mundo hacia su país. ¿Y qué papel va a tomar desde luego también la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana en este nuevo modelo de relaciones con Estados Unidos?
Este tema, ahorita lo vamos a comentar un poquito más con la conductora del programa, con nuestra amiga Berenice Telles, y que nos va a permitir un poquito ampliar el panorama con la información también que tenemos básicamente en este modelo de internalización de México. Ok, muchas gracias. Con este tema abrimos a una pausa y estamos con ustedes en un momento. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Pues ya estamos aquí. Bueno, el tráfico, Carmelo, terrible en esta ciudad. Y sí. Bueno, pues estás acordonado todo el centro de la ciudad para que tome sus precauciones. Recuerde que pues ya, de hecho, ya inició este evento masivo en la Plaza de la Constitución, donde más tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su tercer informe a 3 años de arrancar su gobierno. Carmelo. Interesante el número 3 años que faltan. ¿La mitad? 3 años que se fueron. Estamos a la mitad. Creo que es el balance perfecto, no estás a mitad de vida de un periodo sexenal, 3 años. ¿Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal? Y sobre ¿qué se todo, puede corregir también? Exactamente. ¿Qué vas a corregir? Lo que los politólogos le llaman sobre todo el relanzamiento, por ejemplo. Algunos gobernadores acostumbran mucho a hacer el relanzamiento del Plan Estatal de Desarrollo. Pues el día de ayer tuvimos justo en la noche el anuncio de cambios en su gabinete. Sí, interesantes como el del ISSSTE, ¿no? Así es. Con el doctor Centeno. Le deseamos suerte. Creo que es una persona que ha venido trabajando bien el tema de las vacunas, el tema de la importación, la logística. Y ahora tiene un reto enorme enfrente que viene siendo la política del ISSSTE. Veamos cómo le va. Y tenemos una buena amiga, un saludo a Rosy, creo que va a estar con él en ese equipo, y la suerte del mundo para ellos. Así es, Carmelo, la mejor de las suertes pues en esta nueva encomienda para estos nuevos integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel. A mitad, como tú dices, a la mitad de la gestión, pues relevo de estos funcionarios públicos seguramente tiene que ver con esta evaluación que ya ha hecho el presidente sobre la gestión, sobre cuáles son los puntos que se deben reforzar. El día de hoy, pues más tarde escucharemos muy seguramente pues todos estos temas que ha venido mencionando día con día en las conferencias de prensa mañanera, pues todos los avances. También para muchos esta mitad de sexenio representa pues también la carrera, el inicio de la carrera a la presidencia. La sucesión presidencial, nada más. Nada más y nada menos que la sucesión presidencial. Y como siempre, muchos caballos ahí. Qué bueno que afortunadamente México en este momento tiene, ahora sí como dicen los que le gustan de los caballos, tiene muy buenos ejemplares para competir por la candidatura en el 24, ¿no? Creo que Morena tiene los mejores, pero no tarda en aparecer por ahí también los del PRI, los del PAN. Seguramente sí, seguramente sí. Y bueno, pues como mencionábamos, los nuevos integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador: Pedro Mario Centeno Santaella, nuevo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE; Luis Antonio Ramírez Pineda, nuevo director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Hacienda y Crédito Público. También Jean Pedro Luman, quien será el nuevo director general de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México. Es decir, tienen que ver con, como mencionabas, el tema de las vacunas.
Sí, es correcto. Creo que el doctor Centeno vino desarrollando ahí un papel muy importante en el aspecto de la importación, distribución, todo lo que viene siendo la logística de las vacunas, cayó o recayó en su persona y creo que hizo un buen papel, tiene también una muy buena comunicación ahí, mucha información diario en cuanto se hacían las acciones, se difundía, entonces una parte que le favorece, la parte, vamos a llamarle de transparencia o de difusión de sus actividades, y creo que es lo que necesita en este momento, no nada más el ISSSTE, todos los organismos de salud, ¿no? Son los que están en el ojo del huracán. Sí, y bueno, ante esta nueva amenaza, este famoso bicho, el Omicron, esta pues nueva variante del COVID-19, pues un reto importante el día de hoy. Bueno, pues seguramente va a ser muy criticado este llamado que hace el presidente a congregar a los ciudadanos en el Zócalo capitalino ante esta amenaza. Seguramente van a saltar por ahí las críticas a este evento masivo en el corazón de la ciudad. Sí, Bere, tienes razón. Hay una preocupación internacional por ahí, precisamente que la columna por ahí toque algo, pero es una preocupación enorme, ¿no? A tal grado de decir que van a cerrar sus fronteras otra vez y a poner en tela de dicho, vamos a decirle alfileres, la efectividad de la vacuna que ya se puso, ¿no? Pero bueno, es parte del nuevo orden mundial, de la nueva estrategia internacional que se trae. Por ahí en la columna de esta semana hablamos algo de ello y creo que México en este momento tendrá que, desgraciadamente, voy a decirlo abiertamente, es un tema como la misma reforma eléctrica que le puso nuestro presidente de la oposición. Es un tema que si toma una decisión a favor y te sale mal o te sale bien, de todas maneras vas a quedar entre tela de, vamos a decirle, de duda, ¿no? Esto es muy importante. Decía mi abuelita, sale como el cohetero. Sí, va a salir quemado, chamuscado, ¿no? chamuscado. Porque si no haces algo a favor, mal. Y si haces algo a favor, también mal. Entonces, este es un tema muy, muy complicado. Desgraciadamente es un tema internacional, no solo de México. Y los países del G20 son los que precisamente lo traen, ¿no? Curiosamente, por ahí en la columna comenté, si me das autorización para entrar ya al tema de la columna. ¿Cuál autorización? Es tu espacio también. El G20 precisamente en la última reunión tocó precisamente el tema de las vacunas, el tema de la pandemia, entre otros, pobreza, crecimiento y empleo, desarrollo económico, pero el tema central yo creo que fue la vacuna, ¿no? El tema de la salud propiamente, ¿no? Y el G20 dejó ver muy claro un modelo ahí de desarrollo que trae, y al anunciar que se van a autorizar 4.500 millones de pesos, de dólares, ¿sabes lo que es eso? Para una campaña de vacunación internacional o masiva, y inmediatamente se acelera lo que viene siendo la propaganda de la campaña contra, o mejor dicho, la aparición de esta nueva cepa llamada Omicron, por ahí, que dicen que tiene el título de una película de terror. De ciencia ficción, de esas que asustan. Sí, entonces es mucha casualidad. Perdón por el atrevimiento en la columna ahí que tuve, pero sí son datos extraños, datos raros, que todos coinciden precisamente con el relanzamiento de este tema de la campaña contra la vacunación y con esta nueva cepa del Omicron, y que puso en duda la efectividad y sobre todo la eficiencia, vamos a decirle, de las vacunas que se vienen poniendo. Pero más allá de eso, no te dieron tiempo siquiera de pensar, de analizar, de evaluar el efecto que tiene esta vacuna, cuando ya están diciendo que viene otra, y que viene otro virus mucho más fuerte, otra cepa mucho más fuerte, y que necesita relanzar otra vez la vacuna o un esquema de vacunación, y es donde inclusive se habla ahorita de una tercera o cuarta vacuna, ¿no? Entonces, sí, esto es lo más delicado, que por un lado no has evaluado el efecto que tuvo la 1 y la 2, cuando ya te están diciendo que vas por la tercera, y que además que estas dos primeras vacunas es muy cuestionable si funcionan o no. Afortunadamente por ahí el presidente esta misma semana dijo por ahí que no hay evidencia de que no funcione la vacuna contra este nuevo virus, ¿no? Contra esta nueva cepa, perdón, ¿no? Sí. Entonces ese es el gran marco que apunta,
Y desde luego, a partir de ahí viene toda una transformación de lo que viene siendo la economía y la política mundial. ¿Cuál es esta transformación? Yo digo, desafortunadamente un nuevo paradigma, o afortunadamente es un nuevo paradigma también que tiene que incluir desde luego la parte filosófica de cómo se está haciendo la economía mundial, cómo se está llevando a cabo el comercio mundial, cómo se hace la política internacional y quiénes van a ser los nuevos actores de esta política internacional. Por eso hablo de un cambio de paradigma. El cambio de paradigma normalmente es modificar a grandes rasgos la cosmovisión de lo que viene siendo el modo como vemos la sociedad. En eso implica obviamente la transformación de la ciencia, transformación también del mercado, de cómo hacemos el mercado, y es donde precisamente hoy, precisamente por ahí en el tema del encuentro de los gobernadores con el embajador de Estados Unidos en México, se toca abiertamente lo que es la economía digital, ¿no? Esta nueva economía que prácticamente tiene o descansa sobre 3 argumentos económicos, que viene siendo obviamente la tecnología de la internet o de la web, y luego el software, todo lo que viene siendo la maquinaria, la estructura tecnológica que se necesita, y lo que le llaman el e-business o los negocios por internet y el comercio por internet. Esta es la nueva realidad económica, nos guste o no nos guste, ¿no? Y esto es lo que se está trabajando a nivel internacional y esto es lo que puso en la mesa. Bueno, ya hasta monedas hay, sí, digitales. Las digitales sí. Hay, ¿no? Entonces, esto es lo más fuerte que yo creo, este es el modelo realmente que les interesa, este G20, y que obviamente te va a implicar otros temas, como viene siendo. Esto es importante porque es el edificio, ¿no? Tenemos que saber en qué va a descansar o cuál va a ser el simiente del edificio, la base, y es la economía de la salud. No hay más, ¿no? No hay más. Es la economía de la salud, que es la que te están vendiendo como ahora el bien que tú debes consumir y que debes proveer y que debes producir, pero ya no a nivel local, sino ahora a nivel mundial, ¿no? Y es donde decíamos hace un rato que sobresale o tiene que tomar el papel fundamental o de líder, en este caso la ONU, a través de la organización, en este caso la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS, que es el gran artífice de estas campañas internacionales que se vienen dando. Y por el otro lado, en materia de política o de reforma de estados, de política de estado, tienes que poner también sobre la mesa, los que ya lo hicieron en la reciente reunión, los acuerdos internacionales contra las pandemias, ¿no? Entonces, el modelo de negocio internacional ahorita son, sin duda, los temas de salud y particularmente las pandemias. Entonces, por ahí en la columna comentamos inclusive, que no te sorprenda, que en unos días, en un tiempecito, a lo mejor un año, esté otra pandemia más, ¿no? O estén otras pandemias, porque es el modelo de control social. Y económico. Y económico, obviamente, porque imagínate cuánto, y aquí está muy interesante, ¿no? Los países pobres, por ejemplo, si no tienen para comprar vacunas, pues no las han podido adquirir. Es que es lo más interesante, que ahora lo tienes que comprar o lo tienes que comprar, ¿no? Porque el gobierno, todos los gobiernos tienen un presupuesto que se va a salud. Ese presupuesto a salud ya está bien calculado por ¿quiénes? Por los laboratorios, los grandes laboratorios médicos. Saben exactamente cuánto destina México en términos per cápita para su población, para el combate de lo que tú quieras, cánceres, etcétera, ¿no? Pero en términos globales conocen exactamente el presupuesto que tiene un país y sabe dónde no meterse. Inclusive sabe, por ejemplo, en África, donde pues, prácticamente no hay economía, pues simplemente no les interesa, al igual que les interesa a nuestros países. Como otros países latinoamericanos, o sea, no nos vamos tan lejos. Así es correcto. América Latina tiene los 3 modelos, ¿no? Tiene los países más o menos desarrollados y los muy atrasados, ¿no? Entonces, pero este modelo que comentábamos ahorita es lo que está definiendo el negocio del futuro, ¿no? Sí, pero aguas con lo que estamos diciendo. No es un negocio donde todos puedan entrar. No es un negocio abierto, no es un negocio de competitividad, es un negocio de monopolio, encerrado, donde ¿quiénes van a competir o quiénes están ahí? Pues los grandes laboratorios. ¿Quiénes pueden distribuir a nivel internacional? También los grandes laboratorios. ¿Quiénes van a impulsar o están impulsando esas políticas? Están en 2 niveles, los organismos internacionales con sus gobiernos y en segundo nivel los gobiernos locales o regionales, ¿no? Son estos los organismos que están difundiendo o que traen toda esta campaña. Y contra eso prácticamente no hay resistencia. Estás hablando de un elefante contra un gato a lo mejor, ¿no? Contra un ratoncito. Ratón. Entonces, ¿qué vas a hacer tú
¿Qué va a hacer la empresa nacional? ¿Qué va a hacer la producción nacional o de origen nacional? Simplemente adaptarse, ¿no? Y entrar a los segundos negocios, que es la distribución, la difusión, etcétera, ¿no? Las campañas, ¿no? Entonces, ese es el modelo que yo veo a nivel internacional. Obviamente, aquí toqué un tema interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo que viene siendo la cultura y la religión. Por ejemplo, el G20 dijimos que es el que trae el modelo, el que ya puso el modelo también de los tratados internacionales ahora sobre la pandemia. Pero ¿quién va a soportar, quién va a dar el aporte, el soporte social a esa gran pirámide? Tiene que ser lo que manejan, ahora sí que las grandes masas, que es la religión, por ejemplo, es uno, ¿no? ¿Y la religión cómo? Pues ahí el Vaticano, por ejemplo, este encuentro que tuvo el Joe Biden con el Papa, ya vimos el papel que ha jugado, en este caso, el Estado Vaticano, en otros momentos en la historia, por ejemplo, en la expansión de lo que se conoció como el neoliberalismo, 84, 85, prácticamente cuando arranca este modelo. Estados Unidos es cuando fortalece con el Papa o con el Vaticano sus relaciones y empieza a llegar a América Latina, vamos a decirle a velocidad agigantada, visita México no sé cuántas veces en muy poco tiempo, pero no solo México, visita Centroamérica, Estados Unidos se lo empieza a recibir de manera recurrente, cuando desde 1919, que fue uno de los primeros acercamientos no oficiales, hasta con el que tenemos el primer presidente, que en este caso que es Kennedy, que fue el primer presidente católico que tuvo Estados Unidos. A partir de ahí no se reactivan lo que viene siendo las visitas aceleradas hasta 1984, 85 más o menos, ¿no? Y de ahí para acá, Bush, empieza todo este modelo. Entonces, desde luego que el Vaticano o el Estado, y no nomás el Vaticano, cualquier religión va a ver cómo se va a insertar en nuestro modelo de tecnología digital. ¿Cómo va a ser la fe ahora? Si tú ves a partir de la pandemia para acá, ¿cómo están las iglesias? No, pues prácticamente vacías. En muchos casos tuvieron que cerrar. Bueno, cerraron. Imagínate tú lo que cuesta mantener una estructura como son las iglesias, las que tú quieras, 1000, 2000, no sé cuántas hay en el país, pero imagínate tú simplemente el tamaño de monstruo que estamos hablando en cuestión de economía. Y si tú has ido ahorita a misa, ¿cuántos ves en misa? No, pues 15, 20 para una iglesia tan grande, ¿no? Entonces el modelo, quiérase o no, se agotó. Ahora el reto es cómo el Vaticano, cómo las religiones le van a entrar a esta nueva era. Yo creo que el reto más grande lo tiene precisamente la religión católico-cristiana. ¿Por qué? Porque ya traían un modelo muy acabado, que viene siendo el de las estructuras físicas, el de las redes, etcétera, ¿no? Ahora las otras religiones, las que sí iban a tu casa, tocaban, que son más micro, vamos a llamarle, pues no tienen tanto problema, ¿no? No creo que sea el mismo problema. El reto más grande, yo creo, sí, insisto, lo va a tener el Vaticano. Sí, sostener toda esa infraestructura pues de fe, se podría decir. Todo lo que es el modelo de fe, que finalmente es el soporte social que le da a este modelo económico que tenemos, esta economía de mercado, en una nueva era de economía de mercado, que es la economía digital, y que está muy restringida. La economía digital no es para todos. Aunque no nos guste, no es para todos. Está muy restringido su grupo, van a ser obviamente los que tienen capacidad económica, los que tienen capacidad de adquisición, y por otro lado, nos están vendiendo que, bueno, la economía sucia, la economía contaminante llegó a su fin. Obviamente, todo esto es muy relativo. Por ejemplo, los alimentos. Tú vas a seguir consumiendo. Todo lo que viene siendo el sector de alimentos, vamos a seguir con él, vamos a seguir demandando, vamos a seguir desgastando la energía. Por otro lado, la producción de los aparatos tecnológicos, de lo que viene siendo la producción, la parte de, en este caso, la tecnología, ¿qué necesitan? Minerales, ¿no? Necesitan en energía también. Sí. Entonces, esta parte, que es la gran contaminante a nivel mundial, en realidad no la tocan, no dicen tanto qué van a hacer, pero por ejemplo el fracking en México, todos sabemos lo que significa, ¿no? Para el sector minero. Entonces, esto es muy relativo. Por eso, si es una economía más limpia, no lo sé. Si es una economía más, digamos, eficiente en cuestión de uso de materiales, claro que lo va a hacer, porque es mucho de mayor precisión y su tecnología es mucho más sofisticada. Pero el impacto en el medio ambiente va a seguir existiendo. Entonces, esta meta que nos ven del G20, de que al 2050, o sea, en 20 años,
30 años más o menos, el balance entre la explotación, vamos a decirle el balance ambiental, va a ser nulo, va a ser cero huella ambiental. Está muy complicado por un simple hecho, ¿no? El número de habitantes que somos. Casi 8,000 millones en el planeta. Entonces, ese balance o ese desbalance ambiental va a seguir existiendo en la medida de que siga creciendo la población. Entonces, el otro gran problema aquí de la economía digital es cómo vas a controlar la población. Nos guste o no, es una política internacional que trae el G20, que traen las 20 economías más potentes del mundo y que desde luego está sobre su mesa y saben ellos muy bien que tienen que controlar esa parte para lograr esos objetivos ambientales si es que son reales y verídicos. Pero este tema del control, y regresándonos un poquito al tema del Vaticano, justamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la fe en nuestro país? Bueno, algunas iglesias pues ya anuncian misa por medios de comunicación y todo esto, pero al final de cuentas el tema económico, ¿dónde queda? ¿Qué va a pasar? Es la pregunta que obviamente, al menos yo no la conozco, cuál va a ser la estrategia que vaya a tomar el Vaticano o que vayan a tomar las religiones en términos generales para enfrentar este nuevo modelo de encierro. Quédate en casa, o sea, el modelo de la economía, si tú lo revisas, es que te están llevando a tu casa todo, ¿no? O a tu domicilio, y te están restringiendo lo que viene a ser la movilidad de personas y de transporte. Ya trabajas en tu casa. Que no es otra cosa que es la restricción de la movilidad de mercancías finalmente. Nosotros somos productos, vas a trabajar, estás vendiendo un producto, eres un comerciante más, ¿no? Entonces, ahora la fe, ¿cómo la vivías? La vivías yendo a la iglesia, la vivías en tus eventos religiosos, en los bautizos, en los 15 años, pero sobre todo es una convivencia, ¿no? Vamos a llamarles una escena cultural, social. Entonces, este modelo ya no lo vamos a poder, ya no se está viendo en realidad, ¿no? Porque los 15 años ahora inclusive por ahí puede haber hasta multas, ¿no? Si los organizas, ¿no? Entonces, este modelo desgraciadamente para, en este caso la religión, lo tienen que revisar y lo tienen que reeditar. Yo no dudo que el encuentro que tuvo Biden y el Vaticano, en este caso con el Papa Francisco, ese haya sido el mero fondo de la plática que tuvieron y que ya tengan una opción a lo mejor. No lo sé, pero... Por ejemplo, el año pasado, imagínate cuánto dinero entra cada año a la Basílica de Guadalupe. Y el año pasado estuvieron cerrados los accesos. Este año, bueno, pues no sabemos cómo vaya a ser, pero el año, o por lo menos no va a tener la misma afluencia de gente que en otros años, porque pues muchos feligreses pues aún están temerosos del contagio y eso. Pero imagínate las pérdidas millonarias, se podrá decir, que tuvo aquí en nuestro país la Basílica de Guadalupe. Ahora deja complementar lo que tú comentas, que es muy correcto. Ahora tú imagínate, esta nueva cepa que viene a nivel internacional, que ya Canadá, Alemania, etcétera, lo que viene siendo Europa, dicen que hay que volver a cerrar la economía, ¿no? Y esta resistencia que está habiendo entendible, ¿no? A nivel nacional, donde precisamente la autoridad máxima del país dice no hay evidencia para cerrarla, ¿no? Todo esto yo creo que si tú revisas ese producto final que sale, no hay evidencia, detrás está una gran presión. Sí, es una presión económica. Muy grande. ¿De quiénes? Pues precisamente de los que mandan en el caso de la economía, ¿no? Pues estoy hablando de las... Incluida la fe. Incluida la fe, desde luego, porque finalmente es una economía también que se traduce en términos monetarios, como tú lo dijiste, ¿no? Sí es el ser humano, para fortuna o en este caso de los religiosos, es que siempre tiene que tener, o la mayoría de nosotros tenemos una fe a algo, a lo que tú gustes, ¿no? Y que esa fe o ese producto de fe se convierte en eso, ¿no? En un producto que en este caso lo que viene siendo las organizaciones religiosas lo multiplican y lo maximizan, obviamente en términos cuánticos, en términos de economía, en términos de especie, en términos de lo que tú gustes, ¿no? Entonces, de ahí se explica todos estos aparatos que tú ves como iglesias o como templos de fe, donde tú los ves y es increíble el tamaño que tienen, la economía que se maneja en ellos,
pero sobre todo el costo que representa mantenerlos, ¿no? Y que ya prácticamente, como mencionabas, está agotado. O sea, ya ese modelo de ir a la iglesia ante una pandemia, pues ya lo vimos, ¿no? Es muy, digamos, delicado, ¿no? Sí. Pero está la otra parte. Ahora imagínate tú también como persona, ¿cómo vas a vivir la fe? ¿La vas a vivir en tu celular? ¿Vas a vivir en la televisión? ¿Vas a hacer los mismos ritos que hacías en la iglesia? ¿Los vas a hacer ahora en tu casa, sola? Ese es el gran cambio, esa es lo que en la columna comentamos por ahí, que es la interiorización de la macroeconomía que le llamamos ahí en la columna, ¿no? ¿Qué están haciendo? El mercado, el modelo de mercado te está llevando la necesidad a tu cerebro y te la va a estar satisfaciendo a través de la tecnología digital ahí mismo en tu cerebro, ¿no? En tu sangre, en tu esencia, en tu intimidad, ¿no? Esto es interesantísimo para lo que viene siendo la cuestión del debate paradigmático, ¿no? Entonces, ahí tienes el tema de columna. Creo que nos va a dar para mucho, sobre todo los tratados internacionales que se pusieron ya sobre la mesa sobre las pandemias, sobre las nuevas pandemias que vienen. Tienes también el tema de cómo va a ser el negocio futuro, qué va a soportar a la economía. Ya vimos, son dos grandes áreas, la tecnología digital y desde luego la tecnología de la salud. ¿Contra qué? Contra a lo mejor enemigos invisibles, etcétera, pero que finalmente se van a traducir en qué? En recursos, en flujos financieros nacionales e internacionales, ¿no? También pues, tiene mucho sentido estos cambios que hace el presidente en estas áreas tan importantes. Coyunturales, diría yo, ¿no? Coyunturales. Así. Y además, a tiempo, por ahí se filtró algunos días hace que también la Secretaría de Salud pudiera entrar en esta dinámica, ¿no? Sí. Y desde luego tiene que entrar la COFEPRIS como ente regulador de todo lo que viene siendo la actividad médica. Así es, Carmelo. Pues vamos a estar informando aquí qué es lo que sucede. Muy seguramente pues vamos a estar viendo los movimientos que se dan en estos próximos 3 años del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues vamos a continuar. Hay esta reunión de los gobernadores del sureste con el embajador de Estados Unidos en México. ¿Cómo ves este tema, gobernador Carlos Joaquín? Interesante en primer lugar el encuentro, ¿no? Sí. La región donde se da, que es el sureste de México, que viene siendo, vamos a llamarle como el patio un poquito más distante de Estados Unidos, porque en primer lugar el patio trasero dicen que es todo México, sí, pero yo creo que llega hasta la Patagonia, ¿no? Sí. Entonces es interesante ver ahí, si tú revisas, tiene temas muy importantes, ¿no? Medio ambiente, desarrollo sustentable, precisamente lo que comentamos ahorita, economía digital, y el corredor transísmico. Entonces, estos temas, si tú los revisas, ahorita no te dicen nada a lo mejor, o a lo mejor nos dicen mucho, dependiendo del grado, cómo nos estemos metiendo en ellos. Pero la economía digital está con todo, ¿no? El tema de la discusión ambiental es un tema que trae Joe Biden como cabeza de programa. Y el corredor transísmico, pues obviamente también, que es un tema importantísimo, porque estarías uniendo lo que vienen siendo los dos, vamos a llamar los dos océanos, ¿no? Entonces, todo lo que significa en materia de economía a futuro y sobre todo un tema de geopolítica ahorita en este momento. Y los gobernadores obviamente son prácticamente entes reguladores o entes intermediarios que pueden multiplicar el factor a favor o en contra, ¿no? Entonces el papel de estos gobernadores es sumamente importante. Y la otra parte es, desde luego, en este caso lo que viene siendo el papel que va a desarrollar la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo vas a armar, cómo vas a acordar todo este entramado geoestratégico que se está armando en el sureste? Pero algo que no debemos perder de vista, Bere, viene siendo la propuesta que hizo nuestro presidente en la ONU. Así es. Y los movimientos que se están dando en América Latina, ¿no? Estos movimientos que se están generando también, pues hasta cierto punto pues tienen repercusiones. Tienen muchas repercusiones, porque si te fijas, el área de esta región en México es la riqueza en recursos naturales. Sí. Ahí está lo poco
o mucho que tenemos a futuro en México como recursos naturales están concentrados ahí. Es una reserva geoeconómica muy interesante para nuestro desarrollo como país, y obviamente que tenemos que tener cuidado en manos de quien la dejamos y qué acuerdos internacionales hacemos en función de estos recursos, porque estás hablando del futuro de tu país, del futuro de tus hijos y del futuro, desde luego, también de lo que viene siendo la región centroamericana. No es un tema fácil. No. Creo que tiene que analizarse mucho más a fondo de lo que se está haciendo ahorita, y sobre todo porque las reuniones las está encabezando el embajador. Esa es una pregunta que debemos hacernos todos los mexicanos, ¿no? ¿Por qué el embajador está encabezando esta reunión? Sí. Eso. Pues seguramente por estas, pues lo que implica justamente este corredor transísmico, que incluso se le ha comparado con el Canal de Panamá. Bueno, y a lo que yo me refiero es prácticamente por qué no están los otros niveles de gobierno o niveles de Estado de nosotros, de México. Por ejemplo, estoy hablando de los diputados, estoy hablando del Senado, que prácticamente es el que tiene que estar ahí en este momento, en esta revisión. Porque son temas, te repito, que a largo plazo son los que nos van a definir como país y son los que nos están definiendo, en este caso, como economía regional, ¿no? Entonces, estás hablando del corazón de México en una zona muy localizada, donde desde luego tienen que estar todas, tienen que manejarse, en pocas palabras, transparentemente esto, ¿no? Sí, que sea de dominio público, está como extraño ahí. De hecho, bueno, solo la gente del sureste puede en estos momentos palpar lo que está sucediendo allá. Es correcto, yo creo que los más cercanos son ellos, pero no, eso no excluye que tus senadores, que tu secretaria de los Exteriores, secretaria de Economía, tu secretaría, etcétera, todo lo que viene siendo el aparato del Estado, tiene que estar metido ahí y tiene que ser la parte que esté conduciendo este tema. No puedes dejarle esto ni de broma al embajador Ken, no se lo puede dejar ni de broma que él lo coordine sin el control que viene siendo nosotros, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor ahí yo estoy, vamos a irle pecando desconfiado, pero más vale ser desconfiado y decir las cosas a tiempo. No nos vaya a pasar lo que nos ha pasado en otros temas con las reformas, por ejemplo el 27, el tema energético ahorita que tenemos, y que desde luego es parte de esto que estamos viendo ahora, ¿no? Como también ya pasó en el 2005, 2006 por ahí, con el, poquito antes, 2004, con el famoso ASPAN, que finalmente es un acuerdo por ahí donde no participó el Senado y que finalmente es el que está definiendo las grandes políticas internacionales con Estados Unidos, ¿no? Entonces sí es relevante el tema y bueno, no pasó desapercibido y afortunadamente aquí está. Sí, Carmelo, vamos a hacer un enlace con don Bobby Meléndez, quien, bueno, pues nos va a hablar de los temas tan importantes en seguridad en nuestro país. Y bueno, pues la detención de la esposa de esta señora Coronel, pues don Bobby nos tiene mayor información de esta situación. A ver, don Bobby ya está, y de este grupo armado que se libera 9 reos en el Cerezo de Tula. Y bueno, pues, ¿qué está pasando, don Bobby? Usted que tiene toda la información, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Pero pues, finalmente, lo de la sentencia de Emma Coronel, todo el mundo esperaba que se le pusiera una sentencia de 4 años, que fue lo que había pedido la Fiscalía Estados Unidos. Finalmente quedó en 3 años y el pago de $1,5 millones que previamente ya había depositado Emma Coronel, quien por cierto, Bere, estudió periodismo, es tu colega, mi querida Bere. Sí. Estudió periodismo en la Universidad de Sinaloa. No, bueno, sí, don Bobby. Es colega, pues, se podría decir. Es colega, fíjese cómo bien. Pero nada más, repito, 3 años de prisión, pues me hace bastante cómodo, ¿no? Comparado con la pena que le dieron a Chapo de como 20,000 cadenas perpetuas, pues no es nada lo que le dieron a Emma Coronel, quien acaba de cumplir 32 años, por cierto, bastante joven. Y por lo que hace a lo de Tula, al penal de Tula, siempre fueron 9 los reos que se escaparon, entre ellos el michoacano. Esta persona
es dirigente de una célula criminal especializada en el huachicoleo. Después de la fuga de 2 personas en las que se utilizaron 3 carros bomba, uno de ellos se cayó frente al Cerezo y otras 2 en lugares distintos. La Guardia Nacional activaron sus alarmas en 7 estados, entre ellos Tlaxcala, Puebla, Querétaro, son los que donde la Guardia Nacional haciendo operativos especiales buscando a estas personas. Hasta el momento todo sigue igual, en alerta máxima, y siguen buscando a los prófugos de la justicia, que repito, son 9 peligrosos delincuentes. Este tipo de fugas lo copiaron de modelos, entre comillas, colombianos. Colombia se utilizó mucho ese sistema para hacer, para rescatar a presos importantes. Ese mismo lo copiaron ahora. Fueron 3 carros los que estallaron esa madrugada a las 4 de la mañana, que fue cuando se empezó a planear y a ejecutar la fuga del michoacano y varios de sus colaboradores. Pues don Bobby, quiere decir que podríamos decir que es como un chivo expiatorio ahora sí que esta detención. ¿O qué es? ¿De qué se trata? ¿A qué nos referimos aquí, Bere? No le escuché. Sí, ¿a qué caso te refieres aquí? De los chivos expiatorios. El de la señora Coronel. No, pues no, porque ella aceptó previamente que sí colaboró con su esposo, por eso vio su esposo. Incluso el compadre del Chapo, el famoso licenciado, reveló ante las autoridades que Emma fue parte importante en la fuga del Chapo del penal del Estado de México, del Altiplano, y cosa que aceptó Emma Coronel, pero bien ante las autoridades de Estados Unidos ella la consideran como una colaboradora de poca monta, que formaba parte de una gran estructura, pero ella vendría siendo como una pequeña tuerca, valga la comparación, comparado con toda la estructura del Chapo Guzmán. Por eso mismo, y como ella se declaró culpable, por eso nada más le pusieron 3 años de prisión. Pues ahí está esta información, don Bobby, y bueno, tenemos ahí este tema también de estos reos. ¿Qué opina de esta situación? Pues le repito, a ver, ellos utilizaron un sistema muy utilizado en Colombia en su momento, con la utilización de coches bombas. Hasta el momento son 9 los fugados, son 2 policías lesionados, y Alarma se activó la alerta en 7 entidades federativas, como es Puebla, Querétaro, el Estado de México. En total son 7 estados donde la Guardia Nacional está en alerta y están buscando a través de operativos especiales a los 9 fugados. Muchas gracias, don Bobby. Disculpe, es que aquí no le escuchaba muy bien, pero bueno, pues muchísimas gracias por su información, don Bobby. No, gracias. Nos vamos a estar viendo por acá. Y hay que esperar a ver qué dice el señor presidente en la tarde, ¿verdad? No le escucho. Hay que esperar a ver qué dice el presidente en la tarde. Sí, don Bobby, hay que estar muy pendientes de lo que informa el presidente esta tarde. Por lo pronto, pues ya desde ayer se vio varios cambios. Vamos a ver qué siguen estos próximos 3 años. A ver qué nos espera. Ojalá que también en el tema de seguridad haga ahí algunas pues sí, modificaciones. Pero el tema de seguridad, todo parece indicar que no va para adelante. Sí. O sea, efectivamente, lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública habla de disminución, pero nunca habla de números concretos, siempre habla de porcentajes. Por ejemplo, en homicidios se cometían un promedio de 100 homicidios dolosos diarios, bajó a 90 y tantos. O sea, efectivamente bajó, pero ¿por qué no dicen bajó a 94, que es una cifra bastante alta? O también en feminicidios, que es un promedio de 10 mujeres que mueren al día en México, también está bastante elevado. Entonces, que no hablen de porcentajes, que den cifras concretas, ¿no? Y así poder medir, porque por ejemplo eran 100 homicidios diarios dolosos,
y baja a 97 o 95, sí, efectivamente baja, pero 95 homicidios diarios, homicidios dolosos, es una cifra bastante elevada, ¿no? Sí, sí, efectivamente, don Bobby, la violencia sigue, continúa en nuestro país, es desafortunado lo que Sí, se está viviendo. lamentablemente. En muchas regiones de nuestro país la Y luego violencia está nosotros agregamos insostenible. que del 100% de delitos que se cometen en México, solo se denuncia el 10%, y de ese 10%, cuando mucho, el 2% termina en sentencia. Es decir, hay una impunidad en un 98%. Sí, es otro tema importante ahí, el de la procuración de justicia, saber qué está pasando. Sí, tanto en procuración como en administración de justicia, ¿no? Así es, don Bobby. Pero en fin, ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues haga en estos próximos 3 años pues sí, un hay que esperar, ajuste. porque si le va bien al presidente, nos va bien a todos. Entonces Sí. hay que apoyar al presidente en lo que esté bien y en lo que no tan bien. Claro, pero sí es importante que se hiciera un ajuste, que se armara una estrategia, pues digamos que más integral, más seria sobre este tema que la verdad y lamentablemente en muchos estados del país está insostenible. Sí, la mayoría, o sea, hoy tenemos Zacatecas. Sí, don Bobby. Pues muchísimas gracias nuevamente, don Bobby, lo vamos a estar molestando. Que tenga buena tarde, hasta luego. Igual, buena tarde. Buenas tardes. Buena tarde. Pues así las cosas, Carmelo, con esta situación de justo la inseguridad en nuestro país, en Zacatecas. Bueno, la semana pasada fue terrible. Sí, son movimientos ahora sí que telúrico lo que está pasando en materia de seguridad en este estado, sobre todo en Zacatecas. Yo no sé cómo vayan a recomponer ese tema. Y te puedo asegurar una cosa, esto es parte también de un modelo internacional, porque es cierto que los costos los asumimos nosotros, todos los costos de homicidios, de huérfanos, viudas, etcétera, son costos que se le trasladan al Estado mexicano, ¿no? Pero los causantes de este tema también son mexicanos, es cierto, son mexicanos que cayeron en problemas ahora sí que de conducta social. Pero si te fijas, ¿con qué están financiados? ¿De dónde vienen las armas? ¿Quiénes las importan? ¿Cómo entran al país? Eso te iba a comentar, esta demanda que presentó el gobierno mexicano a las empresas armamentistas estadounidenses, ¿en qué va a parar eso? Es lo que comentaba hace un rato, es parte de todo de un modelo. Desgraciadamente lo que no pueden controlar los estados como tal, por la vía legal, por la vía corporativa, como fueron diseñados hace tiempo y que últimamente se están transformando, pues hay otro estado paralelo, vamos a llamarlo un cuasi estado, que viene siendo el crimen organizado, que es muy bien organizado, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es cuando hay esta confusión, que no se distingue entre lo que viene siendo un estado paralelo que desgraciadamente pues, está financiado con ellos, porque se financia con dólares, se financia a nivel internacional con millones de dólares. Yo no sé si en Sudáfrica o en otras latitudes del planeta se pague, por ejemplo, con pesos mexicanos, yo no lo creo, ¿no? No, todo es dólares. Todo está financiado con dólares y por lo tanto todo está registrado en lo que viene siendo en un sistema internacional, en este caso monetario, ¿no? Donde está registrado a dónde van esos dólares, qué compran, etcétera, ¿no? Entonces es parte también, desgraciadamente, como lo comentamos ahorita en la cuestión de la columna, es parte de un modelo. Lo que no agarre el Estado, lo que no agarre la economía formal, lo va a agarrar la economía informal. Y de todas maneras es dinero, es economía, ¿no? Y ahí lo vemos en la imagen que está ahorita en la pantalla, donde son precisamente las armas, y tú fíjate los flujos a nivel internacional, cómo están señalados ahí con flechas y con rutas, y eso es prácticamente lo que viene siendo el crimen organizado, ¿no? Desgraciadamente nosotros ahorita estamos pagando lo que viene siendo la descomposición de estos canales normados, a veces por la fuerza, a veces por acuerdos, a veces por consensos, etcétera, y que ahora están descompuestos. Por ejemplo, tú lo comentábamos, Zacatecas, ¿no? Lo que es la violencia tan fuerte que está sufriendo, y también en Jalisco, también en Sonora, también en lo que viene siendo Quintana Roo. Entonces son como olas, así como el COVID,
Son como olas de violencia que se vienen. Desgraciadamente en México no las podemos bajar, ya lo dijo ahí nuestro enlace, no pueden bajar de 95, 90, cuando el promedio es 100, pues obviamente es muy lastimoso, es un tema muy complicado, muy delicado y que requiere un gran sacrificio. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? El modelo de seguridad está agotado como lo vemos ahora. Tú inicias, por decir, mandas un comando o un batallón, como tú quieras llamarle. Imagínate tú cómo se mueve, lo lento que se mueve este batallón, cómo llega al centro o al punto del crimen, etcétera, en cuánto tiempo, cuando el criminal se maneja de otra manera, maneja grandes velocidades y sobre todo, por la vía de las comunicaciones, obviamente, de esta tecnología digital, puede estar sabiendo y cómo actuar, por ejemplo, para desestabilizar vamos a llamarle una estrategia de combate, ¿no? Ya no digamos al Estado, porque sería mucho decir, pero sí a lo mejor una estrategia de combate. A ver, vienen por rutas, vienen por carreteras federales, etcétera, ¿no? Entonces también hay una presión ahí muy fuerte para que entre otra vez la seguridad digital, ¿no? Pero además han logrado muchos de estas organizaciones delictivas pues generar una complicidad con las comunidades. Sorprendentemente lo han logrado. Es lo que te comentaba, si el modelo está distribuyendo dinero, porque finalmente es dinero lo que estás recibiendo, lo que están vendiendo, lo que están intercambiando, mercancías, dinero, acuerdos económicos, acuerdos comerciales, y por ende también lo que mucha gente por ahí señala, que también hay acuerdos políticos. Evidentemente este es el modelo que estamos viviendo, y yo quería entrar un poquito a lo que te decía hace un rato de la economía, en este caso de seguridad digital, porque si tú te fijas, hay un nivel de presión internacional también para cambiar los modelos de seguridad. Por ejemplo, estas ejecuciones de precisión que ha habido, por ejemplo la del Mono Jojoy en lo que viene siendo Colombia, lo que vino siendo aquí en México, lo que pasó en la zona de Nayarit cuando fue la ejecución de este personaje del crimen organizado, fueron tiros de precisión. Lo que vino pasando en el Medio Oriente también, fueron tiros de precisión. ¿Con qué? Con los famosísimos nuevos aparatos, en este caso los drones tecnológicos, de alta tecnología, que son los drones. Entonces hay también toda una complicidad ahí de mercado también, y que desafortunadamente le está tocando a México ser un campo experimental en todo este modelo también de nueva seguridad internacional, y por fuerza tenemos que caer, o van a caer, mejor dicho, ellos en la propuesta de las tecnologías de seguridad digital, ¿no? Precisión, sustituir al hombre por la máquina, que ese es el modelo finalmente que nos quieren imponer, ¿no? Sustituir lo que viene siendo esos movimientos lentos que te decía yo, de armas, de tanquetas, de personal que duran un día a lo mejor en llegar a Baja California, ¿no? Y que el criminal actúe en media hora, ¿no? 45 minutos, una hora, ¿no? Entonces estas diferencias obviamente ya se están resintiendo. El ser humano es muy maleable, se adapta rápido a lo que la economía exige, a lo que el mercado exige, y sobre todo a las condiciones del medio ambiente. Siempre transforma o siempre modifica o se acopla al medio ambiente, ¿no? Y esto es lo que hay: inseguridad, defensa. Pero el otro gran tema que tú comentabas y que tiene que cerrar en algún momento, precisamente es el modelo de la importación de armas ilegales, desde luego, ¿no? Sí. ¿En qué va a terminar todo eso? Pues ya las empresas de armas ya pues contrademandaron al país. Simplemente van a decir el modelo se agota, a lo mejor van a decir ya no nos conviene vender armas físicas como lo estamos vendiendo, vamos a vender otro tipo de armas que no estén reguladas por el mercado. Si tú le ganas, vamos a pensar que México le gana la demanda a Estados Unidos, en este caso a las armeras, y ya se limita o se regula ese mercado, te van a salir con otra estrategia. Finalmente el mercado, es lo que te decía, es muy veloz, es muy rápido en sus cambios, y además tiene un mercado, tiene una demanda. Venderla. Sí, una demanda. Una demanda, y obviamente esa demanda continúa. Pero bueno, cosas que a nosotros a lo mejor no nos toca ver la solución. No, imagínate si el propio gobierno con todo su poder no ha encontrado. Es un poco de ingenio, ¿no? También. Son los temas difíciles en los contextos sociales. Hablamos de temas o de conflictos complejos y conflictos simples o fáciles de solucionar.
En términos sociales, el complejo, que es términos sociales, se va modificando. Tú modificas vamos a decirle, corriges una falla y te salen 3. Corriges esas 3, te salen 9. Entonces tienes que estarlo trabajando diario, con estrategias móviles, fijas. Y en el caso de la seguridad pública, yo veo que desde hace 3 sexenios aproximadamente, las estrategias son fijas, son programáticas. Entonces el crimen organizado las detecta muy rápido, ¿no? Sí, ya parece que lo sabe. Y bueno, las conoce, como decía por ahí un policía retirado, dice, la mejor manera de sobrevivir en la policía es correr en sentido contrario, dice, no enfrentar al crimen, ¿no? Sí. Entonces desgraciadamente esta filosofía del policía retirado, lo podemos ver ahorita, o sea, pues hace unas semanas hubo 3 marinos asesinados. Sí. O sea, ¿cuál es el tema? El tema es huir, apartarse del problema, ¿no? Ese es el reto que han hecho la cuestión de seguridad desde hace 3 sexenios. No enfrentar, huir. Y cuando enfrentas, obviamente hay bajas de los dos lados, ¿no? Bajas humanas, bajas económicas, bajas muy sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué están usando? Están usando otra vez el aparato internacional, la justicia internacional, para que agarre los líderes, que los juzgue y que te los devuelva juzgados, pero ya perdonados, ¿no? Entonces es un tema sumamente complejo que desgraciadamente quizá un sociólogo por ahí o psicólogos puedan entender esta trama cómo está, pero para mí en lo personal yo creo que la dinámica de la cuestión de la estrategia de seguridad social es la que tiene que modificarse, ¿no? Y no lo vas a solucionar con armas, con más presupuesto, ni con más personal. Esto de los, pues el presidente ha llamado a hacer cuarteles de la Guardia Nacional en estos estados. ¿Tendrá algún impacto? Sí tiene, mira, ¿cuál es el tema? Es que el crimen organizado te ganó el territorio, te ganó el tejido social, te ganó la conexión familiar, te desconectó lo que viene siendo la importancia, el valor que tiene la política de Estado en la comunidad. Entonces, la estrategia que en un origen yo imaginé que iba a ser la que planteaba Andrés Manuel López Obrador en su inicio, era precisamente recuperar el tejido social. Pero eso, ¿cómo lo recuperas? Por ejemplo, ahorita en este problema de la pandemia, donde te piden 0 proximidad, ¿sí? ¿Cómo vas a penetrar a la comunidad? ¿Cómo vas a llevarles, por ejemplo, cultura? O los maestros rurales que hicieron muy buen papel en su tiempo, decirles, ahora vas a penetrar otra vez y te vas a reeducar esa población que está en descomposición. Te va a llevar a lo mejor, eso es otro tema, que no es de corto plazo, es de largo plazo. Entonces volvemos otra vez a que el modelo que nos están vendiendo a nivel internacional hay que destruirlo, hay que combatirlo. ¿Cómo? Con lo microlocal, ¿no? Tú te apoderas otra vez de la comunidad, del camino, del pozo, de la finca, obviamente de lo que viene siendo el territorio, lo que se llama la proximidad, con los mismos de ahí. Tú no le puedes llevar, por ejemplo, esta policía única. Cuando estaba surgiendo, yo era uno de los críticos que decía, a ver, tú me vas a poner, yo vivo en Hidalgo, por allá en la sierra, y de repente me vas a poner a mí uno que sea el responsable de la seguridad, que es de Nuevo León, por decir algo, ¿no? Entonces, eso no está dentro de la funcionalidad, porque yo voy a decir, oye, pues, para seguridad yo me hago cargo, ¿no? Con mi mismo grupo, lo que tú decías hace un rato. Todo esto de la aceptación de las comunidades, lo que viene siendo la policía comunitaria, ¿no? ¿Qué papel está jugando la policía comunitaria y si lo está haciendo bien? ¿Quién los evalúa a ellos? ¿Cómo se regulan ellos mismos? Entonces, todas estas cosas que pudieron ser buenas en estrategia se dejaron sueltas, se dejaron arrumbadas. Y obviamente la descomposición ahí está, y la vemos, ¿no? Sí. Y ahí la vamos a seguir viendo porque finalmente es producto de una secuencia de errores. Así es, Carmelo, pues ya se nos fue el programa. La verdad es que siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que la charla se hace muy amena. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles, ¿te parece? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, pues nos despedimos. Le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente y editor, el doctor Naim Dibiencawi, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Y bueno, pues muchas gracias a la producción, al Chino, a Tania y a Israel. Que tengan buen provecho y nos vemos mañana. Buen provecho y buenas tardes.